Bienvenidos a mi canal de clases de lengua y literatura española. En esta entrega vamos a responder a la pregunta ¿qué es la literatura? No te vayas, quédate. Dame un me gusta y suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía. ¡Empezamos! Bien, pues la literatura es un acto de comunicación. Sí, es un acto de comunicación porque intervienen los siguientes elementos. Tenemos un emisor, que es el escritor o autor de la obra, el receptor, que es la persona que la lee o un oyente, el canal, que es el libro, el mensaje, que es el texto literario, ¿no?, donde predomina la belleza sobre la información, el código, que es la lengua común más la lengua literaria, que con ello queremos entender todos los recursos poéticos, ¿no? Y la situación es la lectura o audición de la obra literaria. Bien, pues la literatura también es un conjunto de obras literarias, ya que muchas comunidades culturales y lenguas del mundo aportan un buen número de obras literarias, y a la suma de todas ellas las llamamos literatura universal. La literatura también es una forma de expresión que se aparta del lenguaje común. En efecto, el texto literario resulta extraño si lo comparamos con una noticia periodística o con una receta de cocina, porque el autor elabora de una manera diferente a como lo hacemos habitualmente. Utiliza el verso, utiliza repeticiones rítmicas, puede desordenar los elementos de la oración, etc. Es decir, utiliza las figuras literarias como metáforas y comparaciones. La literatura es un texto que pretende crear belleza y sorprender al lector. El texto literario sorprende a este lector por la forma del mensaje, por ejemplo, con aquellos recursos poéticos que hemos nombrado en la diapositiva anterior. Por lo tanto, en el texto literario no es tan importante lo que se dice, sino cómo, la forma en la que se dice. Por lo tanto, si el mensaje no está elaborado con belleza y ritmo, el texto no será literario, sino que será informativo, instructivo, etc. Las primeras obras de la literatura universal y en particular de nuestra literatura, de la literatura en lengua castellana, tienen un carácter oral. Por ejemplo, la Odisea, el Cantar del Mío Cid. Entonces, este tipo de literatura alcanzó su desarrollo en las épocas en las que no estaba generalizada la escritura y la mayor parte de la población era analfabeta. Por lo tanto, eran recitadas o cantadas en las plazas de los pueblos. Y sin embargo, la literatura escrita se desarrolla con la invención del alfabeto. Los primeros escritos se remontan al año 3500 a.C. en Mesopotamia. El canal de transmisión es verdad que ha variado a lo largo del tiempo. Tenemos las tablillas de barro, los papiros, manuscritos, los libros impresos y digitales. El desarrollo masivo de la literatura escrita comenzó a partir de la invención de la imprenta a mediados del siglo XV. ¿Qué características, por tanto, tiene la literatura oral? Bien, pues las obras literarias de carácter oral son anónimas, es decir, carecen de autor con un nombre conocido. Son tradicionales porque las memoriza el pueblo y se transmiten de generación en generación, introduciendo variaciones debido a los fallos de memoria y ciertas improvisaciones. Sus transmisores fueron los bardos o juglares y las antiguas obras orales se han conservado porque en un momento determinado un copista o un recopilador las trasladó a textos escritos como los manuscritos, los papiros, los libros, etc. Están elaboradas en verso y al ser orales, recitadas o cantadas, empleaban figuras literarias que potenciaban el ritmo fónico, por ejemplo, con la rima, las onomatopeyas, paralelismos, repeticiones, anáforas, etc.
Las primeras manifestaciones de esta literatura oral fueron relatos de carácter religioso. También eran orales las canciones populares ligadas a ritos o a ciclos de la naturaleza, como el amor, las bodas, la muerte, las siembras, etc. Dos manifestaciones importantes de la literatura oral serán los mitos y leyendas, que prepararé un vídeo sobre ellos. Y a diferencia de las características que hemos visto de la literatura oral, la literatura escrita se caracteriza porque las obras tienen un autor individual y presentan una lengua más culta, más elaborada. Las sociedades civilizadas cuidan de que las obras escritas no sufran modificaciones, sino que se conserven literalmente como fueron concebidas por su autor. Y hasta aquí la entrega de hoy. Si te ha gustado, no olvides darme el like, suscribirte a mi canal, y te recuerdo que en el Facebook puedes encontrar un grupo anónimo donde diferentes profesores de diferentes partes del mundo colaboramos con esta asignatura. Un saludo y hasta pronto.